Misterios del Titanic. Pasajeros viajaron en el tiempo. Jack Dawson real. Seguramente ya conoces la historia contada del Titanic. Este fue el barco transatlántico más grande de todo el mundo, para el momento en el que fue creado en 1912, que terminó en una tragedia al hundirse, llevándose miles de vidas al fondo del océano. Pero ese hecho histórico dejó muchas interrogantes y enigmas, misterios del Titanic, que hoy aún despiertan curiosidad en muchos investigadores que logran descifrar los secretos más inquietantes que oculta la tragedia del barco más grande que se ha hundido hasta la fecha. Vamos entonces a revelar algunos de estos secretos, entre los que se cuenta el hecho de que algunos de sus pasajeros como Jack Dawson pudieran haber sido viajeros del tiempo. Predicción del hundimiento del Titanic. Ha pasado ya más de un siglo desde aquella terrible tragedia, pero aún siguen descubriéndose secretos impactantes que sorprenden al más escéptico. Uno de estos secretos es conocido como la predicción más precisa y acertada de la tragedia del Titanic en una revista que circuló 14 años antes, en 1898, llamada Futility. En dicha revista, cuyo autor era Morgan Robertson, se narra la historia del hundimiento de un translaticio llamado Titan, que se hunde en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. Las coincidencias entre el Titanic y el Titan de la historia contada en Futility son increíbles. Coinciden no solo fanáticamente, sino también en su peso, capacidad y longitud. Robertson también cuenta en su historia que el Titan era un barco de lujos excesivos que llevaba insuficientes botes salvavidas. Además, y por si no hicieran falta coincidencias, en la historia del Titan el apellido del capitán también coincide con el del capitán del Titanic. Toda una escalofriante coincidencia o una precisa predicción es todavía un misterio. Mensajes de ayuda. Los fantasmas del Titanic. El 15 de abril de 1972, Lloyd Detmer, quien cumplía funciones como radiotelegrafista del buque estadounidense Theodore Roosevelt, recibió un mensaje solicitando ayuda, o mejor conocido como un SOS, pero aunque el mensaje no era del todo claro, Lloyd sí pudo distinguir claramente que la nave que estaba enviando el SOS tenía el nombre de Titanic. Detmer informó inmediatamente a sus superiores y la instrucción que recibió fue muy clara: no hacer nada y continuar el rumbo programado. Cuando llegaron de alta mar, representantes del servicio secreto le comunicaron a toda la tripulación que ese mensaje nunca había ocurrido y que lo que escucharon fue una broma de mal gusto. Pero Detmer estaba seguro que no se trataba de una broma, y le pareció muy extraño que fuera el servicio secreto quien le diera esas explicaciones. Por tanto, emprendió su propia investigación para determinar lo que realmente había ocurrido y el origen de esas llamadas de SOS. Indagando con sus colegas y revisando el histórico de reportes de otras tripulaciones, encontró que estas llamadas fantasmas de ayuda desde el Titanic se estaban escuchando con una frecuencia de 6 años en 1924, en 1930, 1936, etc. Siendo el último escuchado en abril de 1996 en el buque Quebec, reportado por la prensa canadiense, sin duda alguna un hecho bastante extraño y misterioso, que hasta la fecha aún no tiene explicación. Aparecen pasajeros del Titanic que viajaron en el tiempo. En el año 1990, un 24 de septiembre, un barco pesquero con bandera noruega,
descubrió en el Atlántico Norte, a más de 300 kilómetros del suroeste de Islandia, a una joven sentada, temblando en un iceberg, en la mitad de la nada. Ella les dijo que su nombre era Winnie Coates, y les preguntó insistentemente por los demás pasajeros del Titanic. Los tripulantes la llevaron a Oslo, donde las autoridades la tomaron por loca, aunque algunos detalles empezaron a ser revelados con mucha curiosidad, y era que efectivamente en la lista de pasajeros del Titanic figuraba el nombre de Winnie Coates, además de que la indumentaria que traía la joven era acorde a la moda de inicios del siglo XX. Posteriormente sucedió un hecho similar tan solo un año después, en 1991, en esta oportunidad otro buque noruego, que hacía investigaciones marítimas, descubre casi en el mismo sitio, a unos 600 kilómetros al suroeste de Islandia, a un hombre de edad avanzada con uniforme de White Star Line, que fue la empresa que tenía la propiedad del Titanic. De la misma forma que la chica, fue llevado a Oslo, y le hicieron un análisis dactiloscopia, que arrojó sorprendentemente que coincidía con el de el capitán del Titanic, Edward Smith. Pero entonces, ¿qué pudo haber sucedido con estas personas? Lo que se conoce oficialmente del capitán fue que murió a bordo del Titanic en la tragedia, y en el caso de Winnie Coates, aunque se sabe que sobrevivió, los registros dicen que murió posteriormente en el año 1960. Estamos entonces enfrente de un caso inexplicable de viajeros involuntarios del tiempo. No es coincidencia que estas dos personas encontradas en el mismo sitio en el medio del mar, dicen provenir del barco que se hundió hace tantos años. Fenómeno del tiempo, interconexión de entre mundos, distorsión de espacio-tiempo, sin duda un fenómeno que aún sigue en investigación. Por lo pronto, el Titanic sigue sumergido en lo profundo del mar cada día, revelando más de sus misterios. Mensajes de ayuda a los fantasmas del Titanic. El 15 de abril de 1972, Lloyd Detmer, quien cumplía funciones como radiotelegrafista del buque estadounidense Theodore Roosevelt, recibió un mensaje solicitando ayuda, o mejor conocido como un SOS, pero aunque el mensaje no era del todo claro, Lloyd sí pudo distinguir claramente que la nave que estaba enviando el SOS tenía el nombre de Titanic. Detmer informó inmediatamente a sus superiores, y la instrucción que recibió fue muy clara: no hacer nada y continuar el rumbo programado. Cuando llegaron de alta mar, representantes del servicio secreto le comunicaron a toda la tripulación que ese mensaje nunca había ocurrido, y que lo que escucharon fue una broma de mal gusto. Pero Detmer estaba seguro que no se trataba de una broma, y le pareció muy extraño que fuera el servicio secreto quien le diera esas explicaciones. Por tanto, emprendió su propia investigación para determinar lo que realmente había ocurrido y el origen de esas llamadas de SOS. Prenden al más escéptico. Uno de estos secretos es conocido como la predicción más precisa y acertada de la tragedia del Titanic, en una revista que circuló 14 años antes, en 1898, llamada Futility. En dicha revista, cuyo autor era Morgan Robertson, se narra la historia de el hundimiento de un translaticio llamado Titan, que se hunde en las aguas del océano Atlántico al chocar con un iceberg. Las coincidencias entre el Titanic y el Titan de la historia contada en Futility son increíbles. Coinciden no solo fanáticamente, sino también en su peso, capacidad y longitud.
Robertson también cuenta en su historia que el Titan era un barco de lujos excesivos que llevaba insuficientes botes salvavidas. Además, y por si no hicieran falta coincidencias, en la historia del Titan el apellido del capitán también coincide con el del capitán del Titanic. Toda una escalofriante coincidencia o una precisa predicción, es todavía un misterio. Misterios del Titanic. Pasajeros viajaron en el tiempo. Jack Dawson real. Seguramente ya conoces la historia contada del Titanic. Este fue el barco transatlántico más grande de todo el mundo, para el momento en el que fue creado en 1912, que terminó en una tragedia al hundirse, llevándose miles de vidas al fondo del océano. Pero ese hecho histórico dejó muchas interrogantes y enigmas, misterios del Titanic, que hoy aún despiertan curiosidad en muchos investigadores que logran descifrar los secretos más inquietantes que oculta la tragedia del barco más grande que se ha hundido hasta la fecha. Vamos entonces a revelar algunos de estos secretos, entre los que se cuenta el hecho de que algunos de sus pasajeros como Jack Dawson pudieran haber sido viajeros del tiempo. Predicción del hundimiento del Titanic. Ha pasado ya más de un siglo desde aquella terrible tragedia, pero aún siguen descubriéndose secretos impactantes que Los tripulantes la llevaron a Oslo, donde las autoridades la tomaron por loca, aunque algunos detalles empezaron a ser revelados con mucha curiosidad, y era que efectivamente en la lista de pasajeros del Titanic figuraba el nombre de Winnie Coates, además de que la indumentaria que traía la joven era acorde a la moda de inicios del siglo XX. Posteriormente sucedió un hecho similar tan solo un año después, en 1991, en esta oportunidad otro buque noruego, que hacía investigaciones marítimas, descubre casi en el mismo sitio a unos 600 kilómetros al suroeste de Islandia a un hombre de edad avanzada con uniforme de White Star Line, que fue la empresa que tenía la propiedad del Titanic. De la misma forma que la chica, fue llevado a Oslo, y le hicieron un análisis dactiloscopia, que arrojó sorprendentemente que coincidía con el de el capitán del Titanic, Edward Smith. Pero entonces, ¿qué pudo haber sucedido con estas personas? Lo que se conoce oficialmente del capitán fue que murió a bordo del Titanic en la tragedia, y en el caso de Winnie Coates, aunque se sabe, indagando con sus colegas y revisando el histórico de reportes de otras tripulaciones, encontró que estas llamadas fantasmas de ayuda desde el Titanic se estaban escuchando con una frecuencia de 6 años en 1924, en 1930, 1936, etc. Siendo el último escuchado en abril de 1996 en el buque Quebec, reportado por la prensa canadiense, sin duda alguna un hecho bastante extraño y misterioso, que hasta la fecha aún no tiene explicación. Aparecen pasajeros del Titanic que viajaron en el tiempo. En el año 1990, un 24 de septiembre, un barco pesquero con bandera noruega descubrió en el Atlántico Norte, a más de 300 kilómetros del suroeste de Islandia, a una joven sentada, temblando en un iceberg, en la mitad de la nada. Ella les dijo que su nombre era Winnie Coates, y les preguntó insistentemente por los demás pasajeros del Titanic.